Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, Jim Morrison, de visita por Guanajuato, había ya recorrido varios sitios de interés popular y tradicionales de la ciudad. Las cosas hasta ahora vistas le permitían elaborar el siguiente juicio, a saber, que nada hay más cercano que la lejanía, e igualmente nada más lejano que la cercanía entre la creencia afirmada por la fe y el argumento desarrollado por la razón. Y que por igual, los que habitan en un mundo y otro, ambos se encuentran en una especie de esclavitud, unos por los escasos saberes del mundo sensorial, otros por las montañas, marañas y tsunamis de argumentos lógicos. El sentimiento religioso, al igual que las doctrinas filosóficas, someten, pues requieren de seguidores, de repetidores, de replicadores. La reflexión anterior, Jim la formulaba encontrándose en las alturas de la ciudad, prácticamente fuera de ella, por el rumbo de la Valenciana y de la Sierra de Guanajuato, sitio del amor por el pensamiento y la expresión, aunque en los últimos tiempos totalmente desdibujadas, saberes y conocimientos que deben someterse constantemente a tortuosos procesos de certificación para que brillen. ¿O acaso es una de las muchas fantasías que acosan a la cañada, donde el tiempo se detuvo y habitan las buenas conciencias? De sus lecturas de los pensadores clásicos, particularmente Platón y las posteriores sobre Nietzsche, Jim era capaz de deducir que la distancia entre la doxa y la episteme, o sea, entre el conocimiento y la ignorancia, entre el saber y el conocer, en otras palabras, entre la opinión y la ciencia, en realidad es relativa. Y aplicando estos supuestos a la experiencia de su visita a la cañada, Morrison entendía que las sombras también se extienden en el ámbito del conocimiento y que la luz también ilumina el campo de los saberes. En síntesis, que existe conocimiento en el mundo de los sentidos, tanto como saber en el mundo de las epistemes. Los ciegos miran y miran bien. El docto ofuscada la mirada tiene por el resplandor de los abstractos e imprácticos conceptos. Pensaba el rey lagarto que todo es cuestión de poner de pie o de cabeza las cosas para que la perspectiva de la mirada cambie. Si se invierte el mundo de las ideas platónicas, entonces resulta que el abajo es el arriba y viceversa,
que las ideas están en el suelo firme de las cosas y las opiniones se encuentran en las siempre volátiles y caprichosas nubes. Así como Marx puso de pie a Hegel, cosa que equivale a una reinterpretación crítica del idealismo, lo mismo se podía hacer con la teoría de las ideas platónicas y también con la ciudad, con la cañada. Asunto que tiene que ver con la subversión del orden y de la tradición. La pugna crítica de posturas ante el mundo. El trabajo del pensar y la dialéctica de invertir el origen del conocimiento siempre ha sido una permanente lucha en la historia de las ideas. Su importancia estriba en que también se juega una idea de realidad y concepción del mundo y, sobre todo, de relatos de legitimación, de una formulación de la verdad y la desacreditación de otra. Discursos dominantes y dominados. Jim, aplicando la reflexión anterior al caso de la música, recordaba una cita de un libro que años atrás cayó en sus manos y que desde luego devoró, cuando antes. Recordaba con claridad lo que ahí se decía, a saber, el proceso de legitimación requiere de cierta distorsión. Hace falta ocultar los orígenes de la música y darle nuevo uso para satisfacer las necesidades de los que ocupan las posiciones de poder. El texto que estaba citando Morrison es el de la música, una historia subversiva de Ted Gioia, en donde el autor afirma literalmente que la legitimación es permanente y acumulativa. En otras palabras, la historia de la música no es distinta de otros de historia. Cada generación las reescribe para que encaje con sus prioridades, entre las cuales el relato de la verdad no suele ocupar un lugar muy destacado. Es cierto, la verdad es según el cristal con el que se vean las cosas, en este caso los sentidos o la razón, lo cual hace ver que la verdad es relativa. No es lo mismo vivir la ciudad como habitante que como turista. Lo que sí no es relativo, le parecía a Jim Morrison, era el presupuesto, al menos en la cultura occidental, que desde el origen mismo del hombre, el estado de naturaleza humana consiste en el trabajo del espíritu, de elevarse de la opinión a la episteme, de las sombras a la luz. Con el debate anterior circulando por su cabeza y deseando encontrar el camino de regreso a las zonas altas, periféricas y marginadas de la cañada, Jim, una vez que abandonó el centro de la ciudad, en donde, a decir de él, jamás encontró lo que había leído en su juventud, es decir, verdades fundamentales y esenciales de la cultura de aquel lugar. Cansado y decepcionado, caminaba rumbo a mejores sitios. Pasaba por una estrecha calle, una de tantas de esa ciudad, donde pasan los transeúntes o los automóviles, jamás los dos al mismo tiempo. A medida que se alejaba de las zonas de luz o céntricas, las cosas parecían tener una consistencia más firmes, concretas, simples, sencillas, es decir, verdaderas. Poseían realidad,
El ánimo poco a poco regresaba a Jim. Se sentía mejor, lejos de las apariencias y simulaciones del centro de la cañada. Jim atravesó por una plazuela en la que había una rara escultura que a simple vista no checaba con las medidas reales. La desproporción era la norma, por lo que Morrison se interrogaba: ¿será verdad que las cosas próximas, según sea el caso, participan en grados diferentes de la naturaleza de la luz o de la oscuridad? Algo similar a como los neoplatónicos, particularmente Plotino, se explican la naturaleza de las cosas mediante la teoría de la emanación, que en resumen propone que todas las cosas, incluyendo el universo y el alma humana, proceden de lo uno, o Dios, fuente única de todo, mediante un proceso de flujo o emanación directo o a través de una jerarquía de entidades materiales. Morrison se daba cuenta que aún estaba cerca al centro de la ciudad, del que momentos antes se había alejado, por lo que podía percibir que los flujos e influjos emanados del centro de la fiesta del espíritu alcanzaban o atravesaban a cosas y a personas. Todavía estoy cerca al centro de la ciudad, se decía a sí mismo Jim. Ahí emanan los principios que gobiernan la cotidianidad de esta ciudad. ¿Acaso me encuentro todavía en ese antro subterráneo, donde la oscuridad ilumina las siluetas de las cosas? Si existe una salida de este mundo, entonces, ¿cuándo es el momento para dejar atrás esta realidad? O al menos mitad de ella, y por tanto de la verdad. ¿Será que la realidad y la verdad acaso sean un juego de mitades que hay que unir? Mientras se retiraba de aquella escultura, cantor vernáculo oriundo de esa ciudad, vino allí la siguiente evocación. Creo que fue en el Fedón, en ese diálogo platónico acerca del alma, en el que leí que el alma, antes de habitar el mundo material y quedar encarcelada en la materia, en los cuerpos de vegetales, animales y personas, habitaba en el mundo de las esencias o arquetipos, mundo del bien supremo, al que un día el alma regresará, tarde o temprano, pero que antes de alcanzar las ideas mismas, debería de conquistar el mundo de los seres matemáticos, además de tener buena conducta en el mundo de los sentidos, y es por eso que debía seguir las normas lógicas, matemáticas y éticas para retornar al cielo de las ideas perfectas. De camino a la salida, Jim Morrison se enfiló por una calle que conducía directamente a la universidad de aquella ciudad. Continuaba evocando la lectura de Platón acerca de la naturaleza humana y en específico del alma. Recargado en uno de los automóviles que seguramente corrió con suerte de hallar allí un lugar, pues algo de lo que padece esta ciudad es la falta de espacio para estacionarse. En fin, recordaba Jim que Platón decía que le bastaban los buenos ejemplos para rememorar o recordar lo olvidado, que mediante un acto de reminiscencia el alma volvía a conocer lo sabido, esto es, de contemplar otra vez las cosas en su totalidad, claridad y universalidad.
Entonces comprendía Jim que la única manera de asumir el mundo de la vida desde la sabiduría era mediante la necesaria adquisición de una educación y formación filosófica. Aunque sarcásticamente, Jimbo se explicaba por muchos jóvenes de la actualidad pasan su vida conectados a la internet, en el intento de hallar ahí la sabiduría, de acceder al mundo de las ideas. Piensan los jóvenes, se decía Jim, que en la nube del ciberespacio se deposita la verdad, razón por la cual para ellos es vital tener amplitud de Wi-Fi o contar con datos a la mano. La ironía era una cualidad en él. ¿Será por eso que la verdad os hará libres? Haciendo uso de su pensar irónico, Jim se interrogaba si por donde caminaba podría toparse con algún filósofo de ese lugar o artista plástico, tirarse al suelo en alguna escalinata o recargarse en algún pórtico, y a los cuales preguntarles si acaso eso que llaman la nube o la red de internet sea como el mundo de las ideas, del bien, de la bondad, de la verdad y de la belleza a la que aspira el alma. ¿De verdad poseen realidad ontológica, al menos algo, los contenidos almacenados en la nube? Jimbo quería respuestas. ¿Alguien se las podría ofrecer de modo gratuito y desinteresadamente? ¿Dónde se encuentra tal nube? No creo, se decía a sí mismo Morrison, que la nube digital sea la clase de nubes a las que en la antigüedad arcaica Aristófanes se refería para mofarse de los nuevos pedagogos, o sea, los sofistas, que podían argumentar y hacer pasar la mentira como verdad y la verdad como mentira. ¿Son los influencers y chamanes digitales una especie de antiguo sofista? Sentado sobre el filo de los escalones y debajo de la sombra de aquella hermosa, sana y robusta bugambilia, afirmaba Morrison: no concibo que esto que Aristófanes hacía hace siglos ocurra en la actualidad, como realidad más palpable. ¿Existirá algún filósofo en esta ciudad? ¿A quién preguntarle?, insistía Jimbo. Jugaba al equilibrio sobre la cornisa de la banqueta, como lo hacía en los escenarios de los conciertos. Se decía: no importa que explique la realidad desde la complejidad creciente. Le comunicaré que también la realidad y la verdad pueden ser clarificadas desde el pensar arcaico y rupestre, cuya incidencia primera es el mundo de la vida, antes que cualquier esfera abstracta y anticipada desde la que se deduzca la verdad, la bondad y la belleza. Se dijo Jimbo: supongo que lo entenderá con facilidad. No creo que lo que se llaman las fake news sean los contenidos o parámetros desde los cuales los actuales seres humanos hacen sus vidas, sus valores, su comunicación y convivencia. Eso sí que pone la piel de gallina, eso sí que espanta, y mucho. Una larga pausa hacía Jim para retomar su meditación. Continuaba Morrison: los adolescentes y los adultos de la presente época computacional e informacional deberían darse cuenta que la verdadera cárcel
no son las opiniones generadas en el campo de los sentidos, ni de los hábitos y costumbres, sino la falsa vida o la simulada en el plano de las plataformas digitales. Viven sumidos en las sombras de las imágenes digitales. Las realidades ficcionadas, las ciberespaciales, a diferencia de las ideas platónicas, requieren la descorporización, o bien vivir sin cuerpo, o sea, renunciar a los sentidos naturales y sustituirlos por sentidos digitales, y vivir toda la vida conectados. Allí, en efecto, sí que todo es volátil, ligero y liviano. En fin, allá ellos, que no son capaces de rememorar otros tiempos. Tristemente concluía Jim Morrison, con la cabeza gacha, como si aceptara la derrota del pensamiento clásico y tradicional, con todos sus mitos e ideologías. A Morrison le urgía encontrar una salida de la zona baja de la cañada. Estaba harto ya de estar harto. Deseaba volver arriba, aunque primero pensaba él que debería de caminar por la calle subterránea. Tal vez ahí entre las sombras pueda entender el funcionamiento sofocante de la superficie de esta ciudad, que mecánicamente da todo de sí, que se exhibe como una ciudad limpia, sin corrupción, sin violencia, transparentemente azul, gobernada por influencers más que por servidores públicos, al servicio del pueblo. No advierte que las apariencias la rodean, y si lo hacen, aprovechan tales circunstancias para continuar en el beneficio personal. Se había dado cuenta Jim, cuando observó la ciudad desde las alturas, que la cañada, en su parte superior, se encuentra circundada por una especie de cinturón natural, las faldas de los cerros y la carretera panorámica. Por la parte inferior a la ciudad la atraviesa la calle subterránea, que se divide en varios túneles que conducen a la entrada y salida de la ciudad. Funciona como las tripas de un organismo, por el que se expulsan o desechan todos aquellos elementos que no se requieren. Morrison estaba dispuesto a aventurarse por la subterránea, listo para lo que pudiera ahí encontrar. No olvides suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Quizás sea tiempo de recuperar el cuerpo. Precisamente ahora que después de 4 décadas, el busto que adornaba la tumba de Jim Morrison en el cementerio, en París, ha sido recuperado. Espera el próximo infográfico de Jim Morrison por los túneles de la cañada. Tú decidirás si es que andas de visita por esa ciudad, si vivirla desde las nubes o bien desde la profundidad de la subterránea.